¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Fuentes y comenzamos a la revisión de la navaja Land modelo 1000, modelo 911 de la serie 910, y como ven este es en color verde. Esto es G10, ¿ya? Vamos a comenzar a ver al tiro algunos detallitos que son bastante buenos. Y como pueden ver, algo que me gusta siempre de las navajas en general es que tengan esta parte interior, este esqueletizado, digamos, a la vista del acero, digamos. Me da mucho más confianza que, por ejemplo, los de la marca Benchmade, que ellos traen solamente en algunos casos una carcasa, por decirlo así, plástica, y solo un pedazo, digamos, de metal, como sujetando la estructura, digamos, del eje del pivote. Y la verdad que no me da confianza. Prefiero mucho más un estilo así como esta. Me da mucho más confianza esta. Y bueno, eh, esta viene, como ven, nuevecita. Así que bueno, vamos a usarla como se debe. Los liners, el liner lock, digamos, entra bastante bien. Ahí se puede apreciar, está casi llega al 70% más o menos. Está bastante adentro. Me gusta que tenga estas estrías ahí para poder sacar de buena manera, digamos, el, el bloqueo. Como pueden ver, el lomo digamos, de la navaja está contorneado. Me gusta también, no es necesario que tenga un canto de 90 grados. No voy a sacar chispas con ella, por lo menos yo. Eh, Bien centrada, como pueden ver. A ver, se las voy a poner ahí frente a frente. Ahí está, muy bien centrada. La acción es suave, un poquito quizás mmm, no tan ágil tal vez como otras que tengo acá, pero es bastante buena. Me gusta el ajuste del pivote y los rodamientos, bien apretada. En general se ve bastante sólida, me gusta la estructura. Otra cosa que me llamó la atención de esta navaja y me gusta mucho es que ese pasador, que es el tope, digamos, de la navaja, cuando sube viene con tornillería, cosa que no traen otras navajas. Ninguna de las que tengo trae, otras que después las vamos a comparar. Así que algo a destacar, digamos, los rodamientos son de acero, no son de cerámicos como en otras Land, porque yo tengo la Land 801 ahí. Es así, trae, perdón, esta es la, a ver, déjenme sacarla al tiro, porque no me acuerdo qué modelo es, no me quiero equivocar. Demos un segundo, esta es la, ya la conocen, la han visto en el canal, si es que han revisado mis videos. Claro, la 800. La 801. Esta sí trae, digamos, rodamiento cerámico. Vamos a ver por acá ahí, para, para la comparación después. Vamos a poner hacia el otro lado. Aquí con ahí. Y bueno, vamos a ir poniendo otras, pues, ¿les parece? Vamos a ir poniendo otras para ir comparando. Tenemos la 801 acá arriba, como ya saben. A ver, la voy a poner un poquito más acá. Y vamos a dejarla, digamos, donde comienza la micarta o la empuñadura hacia atrás, ¿ya? En esta línea. De ahí en adelante van a volver la distancia de, digamos, a ver, un segundito, que esto se está moviendo un poco. Estoy cambiando de posición. Ya, acá tenemos la City bien 143, si no me equivoco. Me parece que era la 143, esta no recuerdo bien, pero me parece que sí. Demos un segundito, le voy a limpiar un poquito, está con aceite, ya que estas son de 2, así que tienen que estar un poquito aceitaditas. Vamos a ponerla acá.
También está la review en el canal, por supuesto. Vamos a ver ahora otra Cityvien o Cityvien. En este caso sería la 131, que es esta. También está la review de esta hermosa navaja. Ahí está. Vamos a poner acá también, aquí abajito, dentro del grupo. Ahora nos vamos a unas un poquito más grandes. Ah, perdón, voy a ir a buscar otra. Denme un segundo. Voy a ir a buscar una Effengrow, que sería la 223, que también está el video en el canal. Déjenme subir un poquito esto para que puedan apreciar mejor. Denme un segundo. Voy por otra, que es la que tengo de uso diario. Sería esta. Y esta es la... Le puse, bueno, un tetoncito aquí. A pesar de que no lo necesita, pero se acciona bien. Esta es la 223. La vamos a poner acá arriba. Y esta, la verdad que, no sé, el filo... como debías ubicarla ahí, tal vez, donde comienza el filo. Después continuamos con otra Effengrow, que sería la 116, me parece, que también le puse un tetoncito aquí. Ya ni me acuerdo el modelo, digamos, el número. Voy a ponerlo ahí arriba. Podríamos poner otra Effengrow más, que sería la 100... No, esta es la 116, la otra parece que es la 115. La verdad que con tantos números, que este es un monstruo de navaja, una hoja de 10 centímetros. También está la review en el canal. La vamos a poner ya acá porque esta ya sale del esquema, digamos. Ojo, que acá tengo otra navaja, que fue la primera Effengrow que compré, que me falló el line lock por culpa mía. Y bueno, le hice un vendaje aquí con una hacha vikinga que compré, que traía un cobertor de estos. Aún sigue cortando y trabaja bastante bien. Así que no me acuerdo qué número de modelo era esta. La vamos a poner acá abajo igual. Entra, digamos, en el grupo. Ahora es un cuchillo. Bueno, vamos a dejar allá, vamos a dejar afuera. Vamos a dejar allá, ¿no? Y por último tenemos otras navajas acá. Chuta, vamos a poner, no sé si ponerlas todas porque en realidad son muchas. Acá tenemos la Ruike, la F138. Vamos a poner acá. Y bueno, no sé si quieren ver otra más, pero tengo dos más todavía, que podría ser esta, la Ontario, la RAT 1. Vamos a poner acá abajo, que ya está fuera de foco. Y por acá tengo una Zero Tolerance también, pero una china. Así que, como pueden ver, está dentro del grupo, digamos, de las de mediana, hoja mediana, digamos, mediano, o mediano podríamos decir, porte, tamaño, ¿cierto? Para EDC, para transporte o uso diario la veo perfecta, porque como pueden apreciar ahora, miren, es más cortito el mango. Entonces como que está mucho más optimizado este modelo. Miren, acá también les voy a mostrar las puntas, es un poquito más corta, digamos, obviamente de punta, pero en el talón, digamos, la parte de abajo, ven que es más cortita. Entonces esta, al cerrarla, va a ser una hoja o una navaja un poco más corta. Sin embargo, hay algo que no me había dado cuenta, que se está como... Hay algo que no me había dado cuenta, perdón, y es que bueno, el porte, digamos, en cuanto al clip, me gusta más el de esta, es más profundo, digamos. De todas maneras, este es más profundo, un clip. Está un poco más alto, como pueden ver, es ambidiestro, se puede cambiar a las dos posiciones. Las medidas, bueno, el grosor de la hoja son 3.5, si no me equivoco. Déjenme corroborar esto, en realidad no sé si
es parte de lo que les interesa o no, pero bueno, les voy a dar algunas medidas. Tenemos 8,5 centímetros de largo de hoja, ¿ya? Y el espesor se los voy a dar al tiro, aunque es una navaja como les digo, también bastante conocida, pero igual les voy a dar las medidas como corresponde. Acá tenemos 3 milímetros con 3,1 3,1 milímetros, ¿ya? El acero es un 12C27, es un Sandvik 12C27, ojo, no confundir con los 14C, con los 14 y eso. Considero que esta trae el 14C28N, la Ruike, 14C28N y 12C27, no N, porque el 14C28N es nitrogenizado, el 12C27, perdón, no es nitrogenizado. En teoría este sigue siendo mejor acero, el 14C28N. Aún así el Sandvik 12C28, que sería este, o 12C27, perdón, también es de buena calidad, ¿ya? Pero el 14 es mejor igual, un poquito más. ¿Qué decir? De todas las navajas que tengo acá, o que han visto, de hecho hay otras más por acá, creo que junto... A ver, vamos a hacer una pequeña pruebita de corte. Okay. Y como pueden ver, esto corta, pero... No sé, yo tenía... A ver, esta como corta. Sí, esta tira un poquito. Miren, incluso está como... Esta está como sucia. ¿Ya? Aún así, corta bien. Hace la floritura, como ven. Esta es la Land 800. Y esta... Es que esta es una delicia. Miren ese corte. Miren ese corte. No, este es una delicia. Esta navaja es una delicia. Como corte. ¿Ya? Mira. O sea, el grado de finura del corte es espectacular. Vamos a probar la Ruike, que también es una muy buena navaja. Pero no logran ese nivel de... Como pueden ver, perdón que no estoy agarrando bien el filo, pero no logran ese nivel de corte, digamos, fino. Vamos a buscar otra porque parece que... Déjenme ver esta, la Citivian. Y la Citivian corta más o menos parecido también que la Citivian. Esta, la 143, tiene un corte pero terrible. Como pueden ver, también puede ser un corte bastante fino. Estoy tratando de buscar el corte más fino posible, que no es fácil igual. Pero aún así, a pesar de que esta corta muy bien, no logro, digamos, hacer lo que hace esta. Ya, esto, el tercer corte fue eso. No logro con esta otra que corta tan bien hacer lo mismo. ¿Ya? Y ahí tiene que ver, yo creo que la posición de la hoja posiblemente. Ya, aquí como que sí, se puede un poco, ¿eh? Pero aún así no es tan preciso. Veamos con la 131. A ver, la 131 también tiene un buen cortecito. Vamos a ver. Pero no logran esa fineza que tiene la navaja LAN. ¿Se dan cuenta? No lo logran. No lo logran. Así que esta navaja me impresionó por esa razón. Se los muestro porque en realidad eso aquí estamos mostrando los cortes, digamos, en distintos tipos de hoja. Y como pueden ver, puede hacer una curva perfectamente sin ningún esfuerzo. Eso habla muy pero muy bien de la navaja, poder tener este nivel de control sin esfuerzo, sin nada. Mira.
Yo creo que la única que podía imitar esto podría haber sido esta. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Y también lo hace. Claro que sí. Esta es la Citivian 143. Y me imagino que la LAN también, la 800, debiese ser capaz de hacer eso. Aunque ha perdido un poco de filo. Yo creo que esta está embotada, creo yo. Este es un D2, ¿no? No debería estar embotado. Mira esta otra, la 223. Vamos a ver qué pasa con esta. También corta muy bien. Ya, la 223. Mire. Así que, perdón que quede todo desordenado aquí, todo sucio. Esta navaja me encantó. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Dentro de todas las que tengo, digamos, va a ser una de mis preferidas. Y de hecho encargué la versión en acero. La que no tiene esto en G10, sino que tiene acero por fuera. ¿Ya? Así que se viene otra review pronto. De otro, el mismo modelo, pero en otro estilo. Así que ahí lo van a poder ver. La recomiendo 100%. Por supuesto que sí, tiene un buen acero. Y el filo viene muy bien hechito. Me encanta. Viene bien. Esta yo creo que está... eh, ¿a cuántos grados está? Creo. Déjenme ver aquí. ¿A cuántos grados está? Déjenme ver si lo puedo descubrir. Ahí está. ¿O no está? Ahí sí. Aquí está. Debiese estar... Está aquí. Ahí está el... Está bien fina, ¿eh? Estoy viendo que está bien fina. Está más o menos como esta, creo yo. Claro, esta está aquí. Estoy viendo más o menos los grados. Sí, están muy parecidas las dos. Debiese estar más o menos en 18, creo yo. 18, 20. Incluso 17 tal vez. Por eso corta tanto. Estas dos cortan mucho. Son muy cortadoras. ¿Ya? Así que, pero para transporte. Pero aquí pueden ver la diferencia de las dos. Por ejemplo, esta es un poquito más ancha y es más cuadrada. No me gusta mucho. Esta la siento más cómoda porque es más ancha en esto. Esta, como ustedes ven, es más fina, ¿ya? Si la vamos comparando con otra. El contra de esta otra LAN, comparándolas también, para mi gusto, para mi mano, la encuentro un poco estrecha. De acá está la 800, a pesar de que es una navaja excelente, me encanta esta navaja también, pero la encuentro demasiado estrecha. Es muy parecida a la configuración de esta. Ya, así que se queda como un poquito cortita, pero es muy buena navaja, obviamente. Y esta es como perfecta. A mí, por lo menos, esta me calza perfecto en la mano, me queda muy bien. Así que esa es la razón por cual compré otra. Yo había encargado otra de estas también y no me llegó, no me la enviaron. Así que, bueno, quería otra en G10. Esta está en mi carta y quería otra en G10, no me llegó. Pero esta sí pude encargar otra, así que viene una segunda unidad. Una muy buena navaja. Así que como les digo, eh, no sé qué más decirles. Para uso diario la veo perfecta. Ya, perfecta. Muy buena. El precio, imbatible. $20 puesta en casa, para mí es imbatible ese precio. Porque, a ver, entiendan una cosa. Hay navajas, por ejemplo, como las... Esta misma, la RAT 1, esta no, porque esta es chafa, digamos, esta la vende AliExpress. No sé si es tan mala, perdón, no digo mala, pero la calidad debe ser muy parecida a la original en todo caso, no creo que disten mucho. Ya la fabrican donde mismo prácticamente. Em, pero esta, por ejemplo, cuesta alrededor de $50 ahora en D2, $53 en eBay, perdón, en Amazon. Y con el envío o si hay que pagar, digamos, los impuestos, al final sale como 70 u $80. Y eso quiere decir que te compras 4 de estas por el precio de estas. 4 de estas. Imagínate. Em, las sobrevaloradas para mí, las Kershaw son muy sobrevaloradas. También cuestan 90 y de $90 para arriba. Y esta navaja cuesta $20. Imagínate.
Es un pedazo de navaja. Buenísima. Buen acero. Ni siquiera es de 2. Esta otra igual. Este es más cara. Este es $5 más cara. Pero una navaja buenísima de estos chinos. Las Effengrow. No todas son buenas las Effengrow. Algunas son mejores que otras. Pero esta es una buena navaja también, la 223, que ya no quedan muchas. Lo único que no me gustaba de esta que era muy ancha acá. Creo que pusieron espaciadores demasiado anchos, enancharon mucho esto. Esto me gusta un poco más estrecho. ¿Ven cómo es? Así que ahí se pueden ver las diferencias. Así que ya, me pilló el tiempo, me despido. Que les vaya muy bien. Déjenme comentarios, manito arriba por favor, apóyenme para que así este canal siga creciendo y les voy a traer más cuchillos nuevos, chinos y económicos. Así que hasta pronto. Bye bye.